Damos inicio al foro interinstitucional en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, titulado Retos de la Administración Pública en la atención de los derechos de los pueblos indígenas y en la implementación del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, AIDPI. En nombre de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, COPADE, damos la cordial bienvenida a todas las personas presentes, autoridades del Gobierno de Guatemala, representantes de las instituciones públicas y privadas, líderes indígenas, académicos, miembros de la sociedad civil y organismos internacionales, invitados especiales, amigos de los medios de comunicación, a todos nuestros televidentes de Guatemala TV, así como de las distintas redes sociales conectadas a nuestra señal, bienvenidos. A continuación, les invitamos a observar un breve video conmemorativo que nos introduce en el significado del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Guatemala, un país reconocido por su extraordinaria diversidad natural. También se distingue por su gran riqueza cultural. En su territorio coexisten 22 pueblos mayas, así como los pueblos Xinca, Garífuna, afrodescendiente, ladino y mestizo. Hoy, en el marco del Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas, valoramos sus idiomas, sus cosmovisiones, sus aportes invaluables a la identidad guatemalteca y reafirmamos su derecho a la libre determinación, a conservar su identidad cultural, a decidir sobre sus territorios y a vivir con igualdad y dignidad. En ese contexto, el presente foro es un espacio para reflexionar sobre nuestra responsabilidad como servidoras y servidores públicos en la garantía de esos derechos, especialmente en asegurar que los servicios que brindamos respondan con pertinencia cultural, respeto y equidad. Bienvenidos. Luego de este video, en este momento pasaremos a la reflexión del día a cargo del señor Felipe Gómez, representante de la Coordinadora Interinstitucional Indígena del Estado, quien nos brindará unas palabras desde la cosmovisión y sabiduría de los pueblos originarios. Bienvenido. Sakrik Kachlal, Sakrik Weneus, Catalema Lajhuaral, Vecho Sijonik. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Les pido que nos acerquemos aquí en este espacio muy importante para nosotros. Por favor, mueven un poquito de sus sillas y así podemos hacer un pequeñito círculo acá, ¿verdad? Alrededor de este pequeño altar. Bien, vamos a hacer lo que normalmente hacemos, que es tratar de hacer el saludo en los 4 puntos cardinales, en las 4 esquinas, pidiendo para que todo lo que hagamos, principalmente en las instituciones del Estado, realmente esté apegado a todo lo que está ya establecido en las normas, ¿verdad? Refiriéndome directamente al tema de derechos de pueblos indígenas. Hay tantos instrumentos y hoy, en conmemoración de ese Día Internacional de Pueblos Indígenas, es una gran oportunidad para que todas las personas que ocupamos algún espacio en la institucionalidad del Estado y quienes ejercen funciones de más alto nivel, tienen una oportunidad de tomar este tema con mucha seriedad, ¿verdad? Y hay una oportunidad para hacerle, ahí sí que darle vida a todo lo que ya está y ya está prácticamente conocido para muchos y cada uno de ustedes. Bueno, vamos a ver acá en la salida del sol
por favor. En el occidente. Parte norte. Bien, podemos darle vuelta para que el día de hoy, según la cuenta en el sistema de cómputo maya, estamos ante el día 12. Sí, en pocas palabras. Sí, es el símbolo del arte de comunicar, ¿verdad? El signo Tzi no es como nos han traducido que es el perro, en realidad es la habilidad de hablar, saber trasladar el mensaje, pero también saber escuchar. Este es en el fondo lo que nos recuerda hoy el día Tzi. Este es el día especial para todas aquellas personas que se dedican a registrar, ¿verdad? A documentar, ya sea la historia, ya sea la cultura, ya sea la identidad, ya sea los derechos, los valores, los conocimientos, pero aquellas personas que se dedican a dejar constado en algún documento, ¿verdad? Es el arte de escribir. Es el arte también de estas personas que tienen la posibilidad, quienes están al frente de las instituciones del Estado, saber trasladar, ¿verdad? El mensaje, saber aprovechar el traslado de la información lo más correctamente posible. El día sí nos recuerda que cada uno de nosotros en este día, ojalá que tengamos la habilidad, ¿verdad?, de trasladar los mensajes, ¿verdad? Pero también tengamos la habilidad de escuchar los mensajes de las comunidades y de los pueblos y quienes convivimos en este país. Es viceversa. Pero también el Tzi nos recuerda, y creo que es ahí donde se encierra la palabra más importante, es el poder de la palabra, ¿verdad? Es el día del poder de la palabra. La palabra tiene fuerza, tiene autoridad en la medida que también nosotros también nos vamos cuidando, ¿verdad? Nadie se le cree si su testimonio de vida no refleja lo que uno dice, ¿verdad? Entonces ese es como el gran desafío de todo ser humano y de todas las autoridades o funcionarios y quienes también estamos en alguna institución del Estado. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de vivir la coherencia de lo que decimos en la teoría y cómo reflejar en la práctica. Ese es el desafío más grande para nosotros, el poder de la palabra. Ojalá cada uno de ustedes retomemos esta gran enseñanza, que la palabra tiene poder. Maltiosh. Gracias. Les invitamos a tomar sus lugares de nuevo. Agradecemos profundamente esta reflexión. Vamos a continuar con nuestro programa y ahora dejamos paso a las palabras de apertura del foro a cargo del señor Elvin Díaz Sánchez, director ejecutivo de COPADE, institución organizadora de este importante espacio de diálogo interinstitucional. Bienvenido.
Muy buenos días a todas y todos. Saludo con un profundo respeto a las autoridades presentes, a las representantes institucionales, a las y los líderes indígenas, a los servidores públicos, a las organizaciones sociales y a cada persona que hoy se une a este foro con el corazón abierto y la voluntad firme de construir una Guatemala más justa, más digna y más incluyente. El día de hoy nos convoca una fecha importante y significativa, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en conmemoración de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas celebrada en 1982. Este día no solo es un acto simbólico, es una voz que resuena desde los territorios, desde la historia, desde la memoria ancestral y desde las luchas actuales de los pueblos indígenas. Es también una oportunidad para que el Estado guatemalteco y todas sus instituciones miremos de frente nuestras responsabilidades, nuestras omisiones y también revitalicemos nuestros compromisos. Desde la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, reafirmamos hoy nuestro firme compromiso con la defensa, promoción y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, pues nos guía una visión de paz duradera, construida desde el respeto a la diversidad cultural, a la autodeterminación y la justicia histórica. Es importante recordar el día de hoy, bueno, el día realmente es el 9 de agosto, pero que hoy lo conmemoramos, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que es un instrumento emanado en el marco de los acuerdos de paz. Y ojo, no es un texto cualquiera, no es un texto que haya quedado en el pasado, es una ruta viva, una hoja de ruta ineludible para transformar las estructuras del Estado y reconocer con acciones concretas la riqueza y el valor de los pueblos originarios en la construcción de la nación. Este compromiso, es importante decirlo, también se ve respaldado por el Convenio 169 de la OIT, por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y por la legislación nacional también, que como el Decreto 24-2006 declara esta fecha como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas en Guatemala. Si bien estamos en el marco de una conmemoración, también es necesario reconocer los desafíos, que aún son grandes, persisten brechas estructurales, discriminación sistémica y barreras institucionales que limitan el ejercicio de los plenos derechos colectivos. Por ello, el foro de hoy tiene un propósito claro: visibilizar los retos que enfrenta la administración pública y también analizar los avances y obstáculos en la implementación del Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas. Y proponer sobre todo acciones interinstitucionales con un enfoque de derechos humanos y pertinencia cultural que responda a las demandas legítimas de los pueblos indígenas. Este no es un trabajo de un día ni de una sola institución, ni de una persona, es un deber compartido. Y por eso es que valoramos profundamente la presencia de nuestras aliadas institucionales como CODISRA, como el Ministerio de Trabajo, CEGEPLAN y el Ministerio de Finanzas Públicas, quienes hoy van a compartir sus visiones y sus experiencias en este foro. Sabemos que los cambios verdaderos requieren voluntad política, decisión técnica y sobre todo humildad para escuchar a las comunidades, escuchar a las abuelas y a los abuelos, escuchar a las y los jóvenes que alzan su voz por el presente y el futuro, escuchar con respeto y actuar con coherencia. Desde la Comisión, desde la COPADE, continuaremos fortaleciendo los mecanismos de articulación, participación y diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, porque no hay paz sin justicia y no hay justicia sin derechos reconocidos y respetados en todos los niveles del quehacer público. Por último, quiero finalizar con un llamado sincero a la reflexión: que este foro no sea un acto de protocolo más, sino que sea una semilla sembrada en territorio fértil. Que hoy iniciemos o reforcemos caminos institucionales que honren a la dignidad de los pueblos que habitaron y habitan este territorio desde los tiempos milenarios. Los pueblos indígenas no son el pasado de Guatemala, son su presente, son su raíz y son su porvenir. Muchas gracias. Hemos escuchado al director ejecutivo de COPADE, el señor Elvin Díaz Sánchez. Para continuar, tendremos la conferencia magistral titulada Avances y limitaciones de la ICERD a 60 años de su implementación, la cual será impartida por el comisionado presidencial de CODISRA, el señor
Miguel Pajarito, quien damos también la cordial bienvenida. Syarang kenya pon hong retsili wachi unhel tik ula harpla anitsi berbe el katabal taksihri kishin chabla pe katsi tujal. Les he saludado en el idioma maya tujal zacapulteco. Muy buenos días a cada uno de los que están aquí presentes, a los jefes de instituciones, al funcionariado público, a las autoridades indígenas, a las organizaciones. Reciban un cordial saludo desde la CODISRA. En nombre de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos y la Coordinadora Interinstitucional Indígena del Estado. Cito: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente aprende a odiar, y si aprende a odiar, también se le puede enseñar a amar, porque el amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario. Palabras de Nelson Mandela. En el marco del Día Internacional y Nacional de los Pueblos Indígenas, nos reunimos hoy para conmemorar con profundo respeto y compromiso a los pueblos mayas, garífuna, xinca, ladino mestizo y afrodescendiente, cuya presencia, historia, cultura y aportes son fundamentales para la construcción de un Estado verdaderamente plural y democrático. Como CODISRA nos han solicitado que presentemos los avances y limitaciones de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Este año se cumplen 60 años de la adopción de esta Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, por sus siglas ICERD, un tratado internacional que representa un pilar en la lucha por la igualdad, la dignidad y los derechos humanos en todo el mundo. Guatemala ratificó esta convención el 18 de enero de 1982, entrando en vigor en el país el 17 de febrero del mismo año. Y con ello se asumieron obligaciones jurídicas y políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de discriminación racial. Por lo que he dividido este abordaje en 3 puntos específicos. El primero, los avances normativos e institucionales. El segundo, desafíos persistentes ante las observaciones del comité. Y tercero, los compromisos institucionales, así como los retos pendientes a abordar. En cuanto a los avances normativos e institucionales, el Estado de Guatemala ha dado pasos importantes, algunos de los cuales ha sido reconocido por el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial. Algunos de ellos son, por ejemplo, la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, realizado en 1996. La firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas como parte de los acuerdos de paz. También se congratularon especialmente cuando fueron creadas las instituciones especializadas como CODISRA, DEMI y FODIWA, así como la promoción de espacios como el Gabinete de Pueblos Indígenas y la Coordinadora Institucional Indígena del Estado. Felicitaron en su momento al Estado de Guatemala por el acuerdo gubernativo número 2204 que establecía la educación bilingüe intercultural como parte de la educación nacional, así como por las prácticas para su aplicación en los territorios. La promulgación de normas relevantes como la Ley de Idiomas Nacionales y las reformas al Código Municipal que reconocían a las alcaldías indígenas. En el año 2015 saludaron la firma del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2015-2019. También destacaron el establecimiento de medidas tendientes a promover y coordinar políticas públicas en contra de la discriminación racial, acogiendo en particular la política para la eliminación del racismo y discriminación racial, conocida institucionalmente como PPCR.
la política de acceso a la justicia para pueblos indígenas y la política nacional de comadronas. En el 12º Censo Nacional de Población y 7º de Vivienda, también congratularon por la incorporación de la variable de autoidentificación étnica. Asimismo, las reformas institucionales y jurisprudencia que han abierto camino al reconocimiento parcial del sistema jurídico indígena en consonancia con el principio del pluralismo jurídico. Estos avances han sido posibles gracias al esfuerzo conjunto de instituciones del Estado, principalmente de organización civil organizada, las autoridades indígenas y el acompañamiento de organismos internacionales. Respecto a los desafíos persistentes ante las observaciones de este mecanismo, a lo largo de los distintos ciclos de examen al Estado de Guatemala, el comité ha señalado una serie de dificultades estructurales que el Estado aún debe de atender con decisión, tales como la desigualdad persistente en el acceso a derechos fundamentales como la salud, educación, tierra, justicia, empleo digno y participación política, particularmente en territorios con alta población indígena. Si bien han reconocido que la tipificación del delito de discriminación, acogida en el artículo 202 bis del Código Penal, constituye un avance jurídico, el comité ha lamentado que no haya legislación interna que tipifique exclusivamente la discriminación racial. Si bien en 2006 tomaron nota de los avances en la prevención contra la discriminación racial en el sistema de administración de justicia a favor de pueblos indígenas, el comité ha reiterado su preocupación por las dificultades de acceso a la justicia de los pueblos indígenas, en particular por la falta de reconocimiento y aplicación del sistema jurídico indígena y la falta de suficientes intérpretes y defensores de oficio bilingües competentes en los procedimientos judiciales. En cuanto a la participación política, el comité ha demostrado preocupación por la escasa representación de personas indígenas y afrodescendientes en cargos altos dentro del organismo ejecutivo, organismo judicial y organismo legislativo. A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado, el comité ha lamentado las dificultades y los obstáculos para la participación política plena de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas y en particular cuando se encuentran en zonas rurales. El comité en su momento alabó el dictamen emitido por la Corte de Constitucionalidad en el marco del proyecto de reforma a la ley electoral y de partidos políticos respecto a la adopción de medidas especiales para asegurar que por lo menos una representación de un 30% de mujeres y de pueblos indígenas. La débil presencia de medios comunitarios con reconocimiento legal y acceso a las frecuencias que han limitado el ejercicio del derecho a la comunicación desde los pueblos indígenas. En el año 2006 expresaron su gran preocupación por las actitudes de desprecio y rechazo hacia los indígenas en los medios de comunicación. El comité expresó igualmente su preocupación por el hecho de que las radiodifusoras comunitarias solo alcancen a menos de 1 kilómetro de radio, negando de esta manera a las comunidades indígenas el disfrute de este medio de comunicación. De igual forma, han expresado su preocupación por alegaciones que impiden el acceso a los lugares sagrados de los pueblos indígenas y de los conflictos derivados de este impedimento que son tratados por los operadores judiciales como cuestiones de carácter penal. En las observaciones finales de los informes periódicos 16 y 17, respecto a la recopilación de estadísticas, manifestaron que si bien toman nota de que se introdujo el criterio de autoidentificación en los censos mencionados, le preocupan los reportes sobre la falta de información adecuada sobre la aplicación de las categorías utilizadas que podría haber dificultado la autoidentificación, principalmente de las personas afrodescendientes, que no se identifican como pueblo garífuna.
También lamentaron la falta de indicadores de derechos humanos y socioeconómicos que permitieran evaluar las condiciones de vida de los diferentes grupos étnicos y los progresos realizados en cuanto a la realización de los derechos contenidos en la Convención. Asimismo, el comité ha expresado su preocupación por las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas y afrodescendientes, así como los desafíos en el acceso a justicia con pertinencia cultural y lingüística. En este espacio, cabe destacar que en noviembre próximo se sustentará una nueva evaluación al Estado de Guatemala sobre los dos últimos informes presentados en el año 2022, que corresponden a gestiones anteriores. Sin embargo, desde la CODISRA hemos tratado de unificar esfuerzos con otras instituciones para actualizar la información hasta mayo del presente año. Respecto a los compromisos institucionales y los retos pendientes, en este contexto, el Estado de Guatemala reconoce que aún existen retos importantes que deben ser abordados de forma integral e interinstitucional por los tres poderes del Estado, los cuales son: 1. Fortalecer el marco normativo interno mediante la discusión y aprobación de iniciativas de ley que garanticen los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 2. Promover procesos legislativos y administrativos orientados a consolidar el pluralismo jurídico, el acceso a la justicia y la seguridad jurídica de los territorios indígenas. Tercero, garantizar que toda política pública dirigida a pueblos indígenas sea elaborada e implementada con participación efectiva y basada en datos confiables, culturalmente pertinentes y desagregados. 4. Avanzar en la consolidación de un sistema de salud y educación con enfoque intercultural, especialmente en zonas rurales e indígenas. Como quinto punto, podemos decir que podría abordarse el aseguramiento del reconocimiento y fortalecimiento institucional de las autoridades indígenas y promover mecanismos adecuados para prevenir la criminalización de sus liderazgos. El sexto es el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades públicas que trabajan por los derechos de los pueblos indígenas, dotándolas de recursos humanos y financieros suficientes para lograr el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. Como reflexión final, podríamos indicar lo siguiente. La Convención Internacional contra la Discriminación Racial sigue siendo, a 60 años después, un instrumento vigente y necesario, no solo porque impone obligaciones jurídicas al Estado, sino porque representa una oportunidad para construir sociedades más justas, cohesionadas y respetuosas de la diversidad. Como Estado parte, Guatemala siempre ha reiterado su compromiso con el cumplimiento de esta convención, reconociendo que el racismo y la discriminación racial deben enfrentarse con políticas públicas firmes, con la participación activa y voluntad institucional sostenida. Reafirmamos el compromiso del gobierno del doctor Arévalo, ya que bajo su mandato, desde la CODISRA, estamos haciendo un trabajo incansable para retomar y enfrentar las realidades de racismo y discriminación que se vive en el territorio nacional. En ese espíritu, reafirmamos que la diversidad no es una amenaza, sino una fortaleza, y que los pueblos indígenas son solo parte de la historia de Guatemala, sino también son protagonistas indispensables de su presente y de su futuro. Decía Audre Lorde que no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestra incapacidad para reconocerlas y celebrarlas. Kachelal petak kamon, king kamwah chiwang, shiyar to ik, renehel kachetakri shakyar bishik, sharmal, petak kamon, shkarar haushik yar chokab, renehel katsonowri. Muchas gracias a todas y todos los presentes por ser parte de los esfuerzos que se realizan en esta materia para pueblos indígenas y afrodescendientes en el país. Hoy hemos escuchado esta conferencia a cargo del señor Miguel Pajarito. Y en este momento vamos a continuar y damos inicio al desarrollo del foro que será moderado por la señora Wendy Chex, representante de COPADE, a quien damos la cordial bienvenida.
tseqer chinimalej ibonojel, tikulujun rutzil ibech, janila yohkikot, roma shohukulun hub echik, chupan rijun nima jajre. Buenos días a cada uno de ustedes, el pueblo maya, el pueblo garífuna, el pueblo xinca, el pueblo afrodescendiente y el pueblo alarido y mestizo, autoridades de las instituciones y un saludo especial a la Coordinadora Interinstitucional Indígena del Estado. Es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio para poder compartir y reflexionar alrededor de la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, tal y como lo compartía el director ejecutivo de la COPADE. Este día fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1982. Y el Estado de Guatemala, a través del Congreso de la República, ratifica el 9 de agosto con la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas en Guatemala. Para mí es un verdadero honor poder compartir con ustedes en esta mañana y sin más preámbulo, me complace dar inicio con el foro interinstitucional en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, denominado Retos de la Administración Pública en la atención de los derechos de los pueblos indígenas en la implementación de la IDIPI. Para lo cual es para mí un honor invitar a este escenario a los ponentes para que me acompañen. La primera de nuestras invitadas es la comisionada coordinadora de la CODISRA, Victoria Tubín. Por favor, señora comisionada, para que nos pueda acompañar. Bueno, la CODISRA, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, tiene como mandato erradicar el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas en Guatemala, que contribuye a la construcción de un Estado plural, equitativo y garante de los derechos. Nuestro siguiente invitado es el licenciado Pedro Barán, representante del Ministerio de Trabajo y Provisión Social. Como mandato, el MINTRA hace cumplir el régimen jurídico relativo al trabajo, la formación técnica y profesional y la provisión social. También me complace invitar al licenciado Martín Sacalchot, representante de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, que también nos acompaña en esta mañana. Aprovecho a hacer mención que también se le giró invitación al Ministerio de Finanzas Públicas, pero se excusan de su participación. Agradezco a cada uno de ustedes por estar acompañándome en esta mañana. Matios Chivé, Chiroculun Chupan Rijum Damaj Rey. Este foro será bastante dinámico. Voy a explicar cómo lo vamos a llevar a cabo. Van a haber 2 rondas de preguntas. La primera pregunta es una pregunta general que voy a estar planteando para que cada uno de los presentes nos lo pueda responder. Cada respuesta tendrá un tiempo de 5 minutos. Para tener un mejor control del tiempo, vamos a tener a una compañera que va a estar en la parte de atrás para cuando estén por finalizar a 1 minuto, ella les va a mostrar una tarjetita amarilla y cuando ya el tiempo esté agotado, pues nos mostrará la tarjetita roja. La segunda ronda de preguntas va a ser una pregunta específica para cada una de las instituciones que nos acompañan. También vamos a tener un espacio para interacción con nuestros invitados, con ustedes. En sus manos ahorita tienen el programa. En la parte de anversa de su programa pueden encontrar un código QR y también está proyectada ahorita en la pantalla. Si no lo logran escanear en estos momentos, lo tienen en la parte posterior de su programa. Esto con el fin, durante el desarrollo de este foro, ustedes puedan plantear alguna pregunta, ya sea una pregunta general, una pregunta específica a cada uno de los ponentes.
Si no tuvieran la opción de poderlo escanear, tenemos un apartado, un recuadro en la parte de atrás, donde también ustedes pueden anotar su pregunta. Voy a hacer un espacio para indicarles cuando finalice el ingreso de las preguntas a través de este código QR o la anotación de las mismas. Vamos a tener a dos compañeras que van a pasar en sus asientos, en caso de que ustedes los tengan anotados, para que les puedan entregar su pregunta. Entonces, esta ronda de preguntas también tendrá un desarrollo de 5 minutos. Si va a estar para CODISRA, para CGPLAN o para el MINTRAB, cada uno de ustedes tendrá 5 minutos para poder responder a la pregunta que el público nos vaya a plantear. Después de la explicación de la metodología, entonces vamos a dar inicio. Vamos a tener el orden desde la comisionada, luego el licenciado Pedro Barán y el licenciado Martín Sacalchot. En ese orden pues nos van a estar compartiendo las respuestas a las preguntas. Antes de dar inicio con las preguntas, me gustaría compartirles el objetivo del foro. El objetivo general de este foro es propiciar un espacio de discusión sobre la situación actual en la atención de los derechos de los pueblos indígenas por parte de las instituciones públicas, destacando la importancia del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas como marco orientador. Ese es nuestro objetivo principal, que esperamos cumplir durante esta mañana para que nosotros podamos compartir a través de ustedes, de sus preguntas también pueden plantearlas y podamos darles respuestas en esta mañana. Bueno, vamos a dar inicio con nuestra primera pregunta, que dice de la siguiente manera. Esta es la pregunta general. Desde su mandato institucional, ¿qué vinculación y compromiso existe con la atención de los derechos de los pueblos indígenas y la implementación del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas? Vamos a iniciar con usted, señora comisionada. Gracias. Sakari Wunogel, Hamperish Cochuparin Locoleh ni Macare, ni Ejelari Cojlen. Muy buenos días a los respetables funcionarios y funcionarias públicas, a todas las personas que también están involucrados en la institucionalidad del Estado y a las personas en general que nos acompañan en esta mañana. En relación a la pregunta que me hacen o que le hacen a CODISRA, tengo que decir que uno de los principales desafíos de Guatemala es reconocer el país como pluricultural y reconocer también que el país es uno de los países racistas que se manifiesta de manera cotidiana hacia los pueblos indígenas. Cuando hablamos del compromiso de CODISRA, yo me ponía a pensar qué es lo que CODISRA hace desde su creación hasta ahora. Uno de los puntos que habría que decir es la dignificación que implica respeto, reconocimiento pleno de hombres y mujeres indígenas, quienes son maya, garífuna, afrodescendientes y xincas, la cual debe llevar implícito la sensibilización de la población para que se erradique el racismo en todas sus dimensiones y manifestaciones. Es importante reconocer que CODISRA no solo debe ocuparse en recoger denuncias de casos de racismo, sino debiera ser un espacio para erradicar el racismo en sus diferentes expresiones, así como identificar las tendencias en que se expresa el racismo en la actualidad. Es decir, no basta con estar documentando casos de racismo, sino cómo actuar y cómo deberíamos de generar un país diferente, en donde el racismo debería de erradicarse en todas sus manifestaciones. Tener claridad que el racismo es un acto de violencia, que no solo es el hecho en sí mismo, sino es lo que esto provoca en el cuerpo de cada persona que sufre racismo. Y lo que eso pueda provocar en su vida, cómo puede afectar su proyección social y cómo esto puede afectar en las sociedades. Es decir, pensar en la niñez,
que sufre constantemente racismo en la escuela, en el colegio, en los lugares donde interactúa, y cómo eso le puede generar un problema muy serio que lo puede llevar a sentir miedo, a sentir dolor, a sentir inseguridades y a sentir sufrimientos por el racismo. El sentirse culpable, el utilizar su indumentaria, el sentirse culpable, el hablar su idioma, el sentirse culpable en el color de su piel. ¿Cómo esto afecta? Y al final, CODISRA debe ser un espacio donde el racismo no debe ser abordado solo desde las formas en que el racismo se da, sino en cómo el racismo puede tener tendencias muy subjetivas, y esas subjetividades puede afectar enormemente las emociones de las personas, lo cual debe llevarnos también a una dignificación profunda de las personas para que en este país se pueda hablar de un país libre de racismo, en donde no necesitemos más de una institución de CODISRA, pero que sí haya un respeto pleno, en donde todas las personas tengamos el compromiso de decir que nadie puede llegar a degradar a otra persona por su origen étnico, por su historia, porque Guatemala tiene una gran historia antes de la colonia, pero el mismo racismo nos niega a conocer nuestra historia y dignificar nuestra historia en este momento. Entonces, CODISRA tiene muchos retos que no solo se quedan en el mandato que tiene, sino un mandato más allá que el pueblo maya, el pueblo garífuna, afrodescendiente y xinca espera. Así que para nosotros eso sería lo importante. Gracias. Gracias, señora comisionada. Pues ella en esta mañana nos deja una reflexión sobre la mesa, que es muy importante que el Estado reconozca la pluriculturalidad, la dignificación y el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas, ya que todos convivimos dentro de una nación y todos somos sujetos de derecho. Y tal y como ella lo manifestaba, pues CODISRA tiene dentro de su mandato, ellos también dan acompañamiento a todas las instituciones del Estado para que también dentro de cada uno de las oficinas, instituciones, para que también se pueda hacer observancia al pleno ejercicio de derecho de los pueblos indígenas, tal y como ella lo manifestaba, para que también nadie se sienta culpable o menospreciado por el uso de su idioma, el uso de su traje, por el color de la piel. Muchas gracias, señora comisionada. Bueno, ahora bien, le voy a dar el espacio al licenciado Barán para que nos pueda dar su respuesta. para bir kuskar kusuleos matioshik repionek kanche y hurtil hibach para bir nom atbalsik chiri casamagio jajin wakama. Muy buen día a todas, a todos, pues en nombre del creador y formador agradecemos esta invitación y un saludo muy cordial desde las autoridades superiores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pues mi saludo inicial pues también se hizo en el idioma maya cachiquel, que es mi idioma materno, y es un honor el poder participar acá. En relación a la pregunta que se nos hace sobre qué vinculación y compromisos existe con la atención de los derechos de los pueblos indígenas y la implementación del acuerdo sobre identidad y derecho de pueblos indígenas, pues tal y como ya lo han visibilizado acá, el artículo 40 de la ley del organismo ejecutivo establece como mandato al Ministerio de Trabajo y Previsión Social lo siguiente: 1. Hacer cumplir el régimen jurídico relativo al trabajo, la formación técnica y profesional y por supuesto la previsión social. Cuando vemos este mandato y lo analizamos, definitivamente comprende casi la totalidad de los derechos cuando hablamos de la previsión social. En este contexto y atendiendo a la pregunta pues, que se nos hace, primero quisiera compartir con ustedes. Estamos vinculados con la atención para pueblos indígenas, considerando que como institución pública, como una entidad que conformamos el organismo ejecutivo, pues somos sujetos portadores de obligaciones. En ese marco es importante analizar, reflexionar lo que significa estar asumiendo una función pública, ya sea en calidad de funcionarios, de empleados, o que en cualquier momento estamos dando un servicio a la sociedad guatemalteca. Desde ahí estamos con la responsabilidad y el compromiso de dar ese servicio a la sociedad guatemalteca. Por supuesto, si lo respondemos solamente desde el marco de la competencia del Ministerio de Trabajo, pues podríamos decir en el régimen jurídico laboral. Sin embargo, cuando analizamos el contenido del
Acuerdo sobre Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas establece, garantiza y exige el cumplimiento de una infinidad de derechos que tiene que ver con derechos económicos, sociales, culturales, laborales y toda la generación de derechos que hay. Desde ahí es donde vemos nosotros como la obligación, la responsabilidad que tenemos como funcionarios, como empleados públicos, de brindar la atención a toda la sociedad guatemalteca, pero sobre todo y particularmente a pueblos indígenas. Y esto es lo que relaciona el compromiso que tiene, como insisto, no solo desde el Ministerio de Trabajo, sino que toda la institucionalidad del Estado, dentro del marco del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas. Por otro lado, también desde la Constitución Política de Guatemala se establece que el Estado se organiza para el bien común. Eso significa el poder acceder a todos los derechos en condición de igualdad. Y si estamos hablando del acceso a los derechos en condiciones de igualdad, definitivamente tenemos que tomar en cuenta la situación, la condición, el estado de derecho, ya sea de gozo o de no cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Eso es fundamental, atender ese contexto real, justamente para poder dar una atención con esa dignidad, con esa igualdad de derechos que establece la Constitución, pero con esa atención diferenciada, le dicen algunos. Otros le dicen con una atención con pertinencia cultural y lingüística. Independientemente cómo le llamemos, lo importante es considerar a cada persona, a cada sujeto en lo individual y por supuesto desde pueblos indígenas, desde lo colectivo, la situación y condición en que está para que adecuemos los servicios públicos que brindamos desde la institucionalidad del Estado y en este caso desde el Ministerio de Trabajo para poder brindar esa atención como debe ser a los pueblos indígenas. Yo creo que aspectos como estos son los que consideramos importante analizar y de esta manera nos vinculamos con el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas. Si vemos una parte específicamente del Acuerdo sobre Identidad, establece justamente la necesidad y la obligación que hay del Estado de dar esa pertinencia cultural y lingüística en la atención. Pero también hay otros compromisos relacionados a incorporar en los espacios públicos, a incorporar en los distintos servicios públicos la participación de los pueblos indígenas. En conclusión, al tomar en cuenta esa responsabilidad que tenemos como Estado de Guatemala, al tomar en cuenta esa obligación que no solo el Acuerdo sobre Identidad nos obliga en el marco de los acuerdos de paz, sino que también a través de toda la normativa nacional e internacional que se ha aprobado y ratificado por el Estado de Guatemala, definitivamente estamos llamados a cumplir. Pues esto es lo que nosotros pensaríamos desde el marco de cómo nos vinculamos y el compromiso que tenemos desde el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas. Gracias, licenciado Matías Chávez. Pues me llama mucho la atención cuando él nos habla sobre la pertinencia cultural. Es muy importante, tal y como él lo manifestaba hace un momento, de que los servicios que lleguen a la población, principalmente a los servicios públicos que recibe la población indígena, tal y como lo establece el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que debe de ser en su idioma. Esto es parte de la pertinencia cultural, que esos servicios, un ejemplo, el servicio de salud, pueda darse a través del idioma. Asimismo, se me viene a la mente cuando la población indígena pues necesita algún acompañamiento, cuando necesita plantear alguna denuncia, es muy importante también que podamos tener y brindar esos servicios en los idiomas o un acompañamiento también con algún intérprete. A eso nos referimos, que sea con pertinencia cultural o inclusive cuando hablamos de salud, que también se le pueda atender en su idioma y también respetando su cultura. Porque muchas veces, bueno, no es que muchas veces, la población indígena también tiene la medicina ancestral, que también es fuente de salud, conocimiento, que también se pueda tomar en cuenta. Muchas gracias, licenciado. Bueno, yo voy a dar el tiempo al licenciado Martín Sacalchot para que por favor nos pueda dar su respuesta. Gracias. Muchas gracias. Sakariki Bonogel, Maltios Chiwe, Ishkokuk Jewa. Muchas gracias por hacer ese tiempo, también a los organizadores, al señor director de COPADE, la señora comisionada, que están involucrados en este proceso para reflexionar sobre este tema, darle la relevancia, darle la importancia y cada vez inscribir el compromiso que cada entidad tiene. Para mí, todas las instituciones
tienen un mandato para atender los derechos de los pueblos indígenas. Al menos 11 ministerios de Estado tienen un compromiso directo, tienen un mandato legal específico para hacer algunas cosas directas con los pueblos indígenas. Esos aspectos son los que deben aparecer en sus planes anuales, en sus planes estratégicos, para que se realicen ese conjunto de derechos de los pueblos indígenas. En algún momento tal vez se pensó que los organismos técnicos tienen menor vinculación en la realización de los derechos de pueblos indígenas. Las secretarías en particular, así como lo es CEGEPLAN, que es un organismo técnico que apoya en la planificación al Estado, diseña las herramientas de tal manera que se coloque en sintonía un conjunto de compromisos del Estado a partir del Plan Nacional de Desarrollo, a partir de los ODS, a partir de los compromisos establecidos en las prioridades que tiene el país, pues es de eso que se ocupa esta institución. Sin embargo, nuestra institución también está comprometida en el sentido de que las herramientas de planificación son también una clave. Tal vez nos hemos dedicado a ver el derecho, pero no la herramienta. Y no se cierran los ciclos también que son necesarios en la formulación de los deseos, de los planteamientos, de las necesidades de los pueblos indígenas. Muchas veces se llega al diseño y a la aprobación de una ley y queda ahí. La ley de idiomas, por ejemplo. Luego tardaron muchísimos años para que se aprobara su reglamento. ¿Qué quiero decir aquí? Es que las cosas tienen un ciclo y muchas veces damos un paso y creemos ya haber concluido esa parte, cuando el último eslabón es el programa, el proyecto, el presupuesto. Pero ¿cómo se llega a eso? Pues hay un trecho, hay una serie de herramientas que muy poco se le coloca atención. Por eso valoramos el hecho de que en este foro se esté pensando en lo que podría hacer CEGEPLAN. Como dije al principio, si bien es un organismo técnico, sabemos que puede hacer una orientación a partir de lo que prioricen los ministerios. CEGEPLAN no puede ir y decir al ministerio, por favor, coloque este tema. No podemos hacer eso, pero son los ministerios, son los organismos rectores, son las políticas sectoriales las que marcan el paso, y es ahí donde debe estar ese esfuerzo. Es decir, en todos los ministerios debe existir un esfuerzo enorme, un compromiso profundo para que se pueda atender, no porque querramos. Realmente lo que necesitamos aquí es un compromiso de alinearnos con la realidad de los pueblos indígenas. Todas las cifras son rojas, lamentablemente, y yo creo que la habilidad de identificar las cifras rojas no es suficiente. La habilidad es formular ese proyecto, es diseñar ese programa, es crear ese espacio presupuestario dentro de la institución. Yo creo que lo que vale hacer es tomar en cuenta cuánto hemos hecho ahora y cuánto podemos hacer y avanzar el próximo año. Es decir, un chequeo. Si hoy tenemos unos 20 programas, tal vez el otro año tengamos 25, como parte de esa progresividad de la implementación de los derechos también de los pueblos indígenas. Esa es para mí la clave. Es cierto, CEGEPLAN tiene ese compromiso de llevar ahora la planificación territorial y los modelos territoriales también, con la participación activa de los pueblos indígenas. Hoy es una regla, son los pueblos indígenas los que definen su modelo de desarrollo. Eso poco se comprende. Todavía tenemos muchos resabios de la planificación lineal, es decir, lo que se piensa en gabinete y cae a los pueblos indígenas y acéptenlo, así es. Esto es lo que nosotros pensamos que les ayuda a salir adelante. Lamentablemente aquí y en Latinoamérica estos temas se muestran casi de la misma manera en todos los campos. Así que
Guatemala creo está comprometido bastante en ese lado, por nada, pues tiene una población de 6.5 millones de personas indígenas, así que todos nuestros programas incluyen a estos pueblos para ser atendidos como corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Matías Chavé. Tal y como él nos compartía, CEGEPLAN pues es un ente que acompaña a todas las instituciones desde los ministerios, secretarías, comisiones para su planificación y ejecución de sus actividades. Es de suma importancia ya que el día de hoy nos acompañan varias autoridades para que también desde nuestro despacho, desde nuestras oficinas, podamos indicarle a nuestros técnicos, a nuestros planificadores, a las áreas sustantivas, para que puedan tomar en cuenta el tema de los pueblos indígenas y que tenemos también contenido el Acuerdo de Derechos sobre la Identidad de los Pueblos Indígenas dentro de los acuerdos de paz, que también pueden dar el soporte para que ellos puedan desarrollar su planificación, tanto su POA, su plan estratégico, para que también se pueda dar visibilidad dentro de nuestra planificación y realizar actividades que vayan dirigidas a las poblaciones indígenas. En este momento pues hemos finalizado la primera ronda de preguntas. Vamos a pasar a la segunda parte, que es ya una pregunta más específica para cada uno de nuestros ponentes. Invito para que también ustedes puedan realizar sus preguntas, ya sea en la parte de atrás de su programa o a través del código QR, porque ya en breves momentos pues vamos a finalizar para que ustedes puedan ingresar su pregunta. Muy bien, entonces me voy a dirigir a la comisionada para plantearle la segunda pregunta. En el marco de los informes que el Estado presenta sobre los derechos de los pueblos indígenas y la lucha contra el racismo y la discriminación racial ante los mecanismos internacionales de derechos humanos, ¿qué obstáculos se ha identificado desde la administración pública, señora comisionada? Bien, muchas gracias. Antes de responder a la pregunta, yo creo que es importante también señalar que actualmente a nivel general se mantiene una confusión de conceptos y quizás sea una de las respuestas también que nos pueda ayudar para ir encontrando esos obstáculos que también hemos encontrado en CODISRA. Hay una confusión constante entre lo que significa discriminación y lo que significa racismo. Y lamentablemente la misma legislación solo nos coloca como discriminación en términos generales y no en sí el racismo, las dimensiones del racismo. Los pueblos indígenas hemos colocado sobre la mesa el tema del racismo más allá de la discriminación, porque para nosotros y también para muchos teóricos académicos ha sido importante profundizar el racismo en sus dimensiones más profundas. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de qué obstáculos hemos encontrado, hemos visto que entonces, mientras la sociedad no comprenda la diferencia entre discriminación y racismo, no es fácil encontrar y poder discutir, digamos, en sí cuál es la diferencia de una con la otra, como tampoco se puede identificar y combatir el problema. Entonces, no podemos negar con esto de que el racismo no se reproduzca en las prácticas cotidianas. O sea, el racismo sí está, se reproduce constantemente, agrede constantemente, pero como se ha naturalizado y se ha normalizado, no se combate, no se ataca. Entonces, como no se identifica y no se documenta, tampoco hay datos, no hay cómo decir, aquí están los casos, aquí tenemos este problema, y no se coloca, ¿verdad? No obstante, también hay que decir que en el ámbito académico se ha discutido, y uno de los libros de Marta Elena Casaus menciona muy claramente cómo el racismo se volvió institucional, cómo desde la época republicana el racismo se convirtió en un racismo más institucional, es decir, desde el Estado, desde las instituciones del Estado. Y ahí se ha incrustado, ahí se mantiene. Por lo tanto, cuando nosotros como CODISRA buscamos información en las instituciones, documentar
todo lo que hay sobre racismo, resulta que ha sido complicado que las instituciones nos digan, por ejemplo, de sus delegados, quiénes son los delegados titulares, quiénes son los suplentes, y cuando pedimos información, no encontramos información, no nos proporcionan información porque no está documentado, no está dimensionado. Esto, por supuesto, no lo voy a generalizar como algo que pasa todo igual, ¿verdad? Nunca ha sido así desde las ciencias sociales. Sin embargo, tenemos que decir como comisión que también la respuesta que hemos encontrado a veces ha sido muy escueta, poco realista, poco coherente en relación a los pueblos indígenas. No se dimensiona, por ejemplo, ni se vincula el racismo con los actos de desalojos, con la criminalización, la persecución de liderazgos indígenas. No se dimensiona el racismo en la falta de libertad de asociación, en la falta de libertad de expresión y la espiritualidad indígena, y siempre la información es muy limitada. Por lo tanto, desde nuestra apreciación, los informes, no necesariamente la que nosotros estamos haciendo ahora, pero han sido las que pocas veces reflejan la realidad de los pueblos indígenas. Tampoco se convierte, en todo caso, los informes que se presentan a nivel internacional, no se convierten como en esas conclusiones, como un compromiso real del Estado de actuar, de proceder y de accionar contra el racismo. Y siempre ha sido una limitante y es una demanda también de los pueblos indígenas dentro de los 3 poderes del Estado. Por lo tanto, es tan importante que también no solo sea una demanda de los pueblos indígenas, sino un compromiso a nivel de las instituciones y de los actores políticos, como ya lo decía el Tata Gómez, que sea un compromiso de las mismas autoridades que en este momento tienen el poder y puedan también accionar contra el racismo en sus diferentes formas. Para nosotros como CODISRA, el racismo debe ser una acción que puede evitar la violencia contra los pueblos indígenas. Muchas gracias. Mateos Chavé, señora comisionada, muchas gracias. Tal y como ella nos compartía, pues es muy importante que nosotros como instituciones podamos reflejar a través de los datos que nosotros generamos a las poblaciones indígenas. Puedo comentarles que hay un manual para cómo autoidentificarnos. Muchas veces también es por el desconocimiento de cómo me puedo autoidentificar. En mi caso, pues yo soy una mujer maya cachiquel porque nací y crecí en un territorio cachiquel. Entonces, muchas veces no desconocemos de cómo podernos autoidentificar, y si a la hora que nosotros pasemos algún listado, algún formulario, muchas veces no sé cómo autoidentificarme. Es muy importante que exista ese compromiso y podemos acercarnos a CODISRA, que ellos también nos pueden dar ese acompañamiento para que podamos, el personal que esté bajo nuestro cargo o el personal que forma parte de la institución pueda y sepa también cómo autoidentificarse, para que también estos informes cuando se generen datos sean por pueblos, por comunidades lingüísticas. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a dirigirle la pregunta al licenciado Pedro Barán, representante del Ministerio de Trabajo y Provisión Social. Desde el rol que asume el MINTRAB en el cumplimiento del convenio 169 de la OIT y en la implementación del AIDEPI, ¿qué desafíos enfrenta la administración pública para avanzar en su desarrollo? Gracias por la pregunta. Escuchábamos con mucha atención la exposición del comisionado Pajarito cuando él hablaba de los avances, de desafíos relacionados al ICER. Y cuando pensamos, analizamos también y vemos el convenio 169, lo decíamos en su momento, el ICER cumple 60 años de haber sido ratificado a Guatemala y el convenio 169 está cumpliendo sus casi 30 años. Increíble cómo pasa el tiempo. Y a estas alturas todavía estamos abordando, analizando sobre qué avances y desafíos tenemos desde el convenio 169.
Y tal vez aquí en ese marco, por la pregunta institucional, pues tal vez solo igual que al principio, ¿verdad? Yo creo que toda la institucionalidad tenemos una responsabilidad de velar, de cumplir y también de hacer que se cumpla la ley. Eso es a nivel de toda la institucionalidad del Estado. En la misma línea es el convenio 169 que obliga al Estado de Guatemala como tal a readecuar la normativa interna para abrir estos espacios de participación a toda la sociedad guatemalteca, pero particularmente uno de los aspectos fundamentales que establece el convenio es justamente la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, justamente en el marco de atender sus necesidades, sus demandas. Creo que si analizamos esos aspectos del convenio 169, analicemos en estos 30 años qué espacios de participación, qué niveles de decisión han estado participando y sobre todo tomando en cuenta sus prioridades, sus demandas y sus necesidades. Yo creo que para la institucionalidad del Estado de Guatemala hay grandes desafíos. En ese marco, pues igual queríamos, como Ministerio de Trabajo, decirte que nosotros tenemos una competencia muy específica dentro del marco del convenio 169 relacionado justamente al ámbito laboral. Y en ese aspecto, pues hay muchos desafíos que tenemos, no solo como institución, sino que como, insisto, a nivel del Estado de Guatemala. Pero yo creo que si analizamos justamente los aspectos que tanto el convenio 169 garantiza como el acuerdo sobre identidad, yo creo que vemos de que aspiran, exigen y demandan a la institucionalidad del Estado lo mismo, porque son derechos y garantías que reconocen, en este caso, una normativa internacional como una normativa nacional que debe cumplir el Estado de Guatemala para cumplir los derechos de los pueblos indígenas, que como sabemos comprende más del 43% de la sociedad guatemalteca. Yo creo que han habido ciertos avances en determinados espacios, sin embargo hay que fortalecer esos espacios de participación, hay que fortalecer esa toma de decisiones para atender esas necesidades a los pueblos indígenas. Como la pregunta es sobre cuál es el desafío que enfrenta la administración pública para avanzar en su desarrollo, yo creo que es importante que ese desafío no solo lo veamos únicamente desde el Estado de Guatemala o desde las instituciones del Estado de Guatemala. Creo que también hay retos, hay desafíos también desde todos los sectores en este contexto para poder abrir estos espacios de diálogo, fortalecer la comunicación de las instituciones públicas con la población, con toda la sociedad guatemalteca y por supuesto particularmente con pueblos indígenas, para buscar esos acuerdos, para sistematizar, atender esas demandas, esas necesidades, como sabemos que en estos momentos se están realizando, pero sobre todo asumir el compromiso de que los acuerdos que se dan en los espacios que se puedan aperturar o que estén aperturados justamente para atender las demandas de los pueblos indígenas, efectivamente sean cumplidas en la medida en que desde las instituciones del Estado cumplamos con la responsabilidad que nos toca a cada uno, vamos recuperando la confianza de la sociedad guatemalteca. Y en la medida que estemos recuperando la confianza, creo que se puede fortalecer estos espacios para atender esas demandas. Y por supuesto, y como bien se dice en muchos aspectos, podrá haber mucho compromiso, podrá haber mucha voluntad, pero también si no hay un presupuesto que pueda llevar a la realidad esas demandas, esas necesidades, definitivamente hay limitaciones siempre. Entonces, tal vez concluyendo con porque viendo el tiempo que nos están poniendo, creo que el mayor desafío es, desde nuestro punto de vista, es lograr recuperar la confianza de la sociedad guatemalteca y sobre todo y particularmente desde los pueblos indígenas hacia la institucionalidad del Estado para cumplir con las demandas y el Estado asumir su responsabilidad. Yo lo resumiría en ese marco. Matías Chávez, licenciado Barán, muchas gracias, licenciado Barán. Pues él nos compartía desde el mandato del MINTRAB el cumplimiento que se le da en la observancia del convenio 169 de la OIT. También es muy importante que no solo se fortalezcan o se aperturen los espacios para poder dialogar con los pueblos indígenas, sino que también poder fortalecer a las autoridades ancestrales que también han sido clave para que tanto los proyectos de desarrollo, también los planteamientos, pues lleguen a través de ellos porque son reconocidos desde su comunidad. Y también tienen el pleno derecho a su autodeterminación y también
a su libertad de organización y por lo tanto pues eso es lo que dejamos sobre la mesa y que el Ministerio de Trabajo pues también nos lo ha compartido. Ahora voy a dar paso a la pregunta para el licenciado Martín, que es la siguiente manera. ¿Cómo se visualizan los derechos humanos para la atención de los pueblos indígenas desde CEGEPLAN en el mecanismo de la atención institucional pública? Muchas gracias. Pues tal como decía hace un momento, todas las instituciones públicas se rigen sobre un mecanismo de actuación, no solo la parte legal, que hacen lo que la ley les permite, pero también las herramientas que definen para llevar adelante su trabajo. Y de esa cuenta existe el Sistema Nacional de Planificación, que se concibe como el conjunto de procesos institucionales, articulador de los ciclos de políticas públicas, de planificación en cada uno de sus ámbitos y niveles, de programación multianual y anual, de inversión para el desarrollo, de la cooperación nacional e internacional, del presupuesto y del seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos para alcanzar las metas nacionales de desarrollo con base en el marco político, jurídico y metodológico propuesto desde CEGEPLAN como el ente rector de planificación del país. Un conjunto de letras que poco a poco agarra cuerpo, pero ha quedado como un lenguaje de expertos, como un lenguaje de aquellos que se encargan de la planificación. Entonces, muy poco nos involucramos los que tal vez deseamos las cosas de otra manera. Y nuestro financiero, nuestro planificador lo ve de otra forma y anda aplicando estas herramientas que, como ya mencioné, a nivel del Estado, pues le toca llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, los ODS, también las prioridades, pero igualmente las políticas públicas que han abundado sin cerrar el ciclo. Hay políticas que no están completas, políticas que no tienen su plan de acción, no tienen vinculada la institución responsable para la realización de los problemas ahí identificados. Entonces, ahora se quiere hacer ese esfuerzo para ordenar y vincular de tal forma que las políticas existan y surjan no como un acto de buena voluntad de gobierno, es decir, que cuando se entrega una política se hace un evento llamativo y se da el mensaje de que el compromiso ahí está, pero uno se da cuenta prontamente que le faltan herramientas y una de ellas es el plan de acción de cada una de las políticas, más de 71 políticas vigentes, abarca todos los temas y todas las políticas están vinculadas con pueblos indígenas. Sin embargo, muchas políticas lo único que recogen es un concepto al principio y dice, esta política se llevará a cabo teniendo en cuenta la multiculturalidad, el multilingüismo del país. Es todo. Ya quedó inclusiva la política. No es cierto, nada es automático. Deben haber acciones específicas dentro de ese marco de situaciones planteadas en la política para llevar adelante. Y así entonces vienen los planes estratégicos sectoriales. Estos, como ustedes saben, los planes sectoriales derivan particularmente de los mandatos que tienen cada uno de los ministerios. Ellos son los rectores de los distintos temas que deben orientar el desarrollo de Guatemala. Pero para eso lo que hace CEGEPLAN es disponer de una serie de herramientas. Para los que están cerca de los planificadores recordarán las cajas de herramientas que se denominan, y esas cajas de herramientas son los instrumentos que guían al financiero, al planificador para construir sus distintos planes institucionales de trabajo. Pero igualmente existe un conjunto de herramientas, al menos 22 que están disponibles, que CEGEPLAN les traslada. Muchas de esas son construidas de forma interinstitucional, no es que CEGEPLAN defina por sí y solo ese conjunto de herramientas, pero sí encontramos, por ejemplo, la guía de planificación estratégica sectorial,
también la guía de planificación estratégica institucional, la guía general de planificación, la guía de gestión de programas, proyectos de inversión pública y préstamos, la guía de orientación en la planificación, y así. Yo creo que lo que nos hace falta también es comprometernos a ver ese conjunto de leyes, conjunto de reglamentos, conjunto de herramientas que nos aseguran o nos frenan la realización de los derechos. Finalmente, indicar que los derechos de los pueblos indígenas, como ya dije, forman parte de las dinámicas de los gobiernos, así que no hay una acción del Estado que deje fuera los planteamientos de pueblos indígenas, que lo respaldan diversas herramientas internacionales, convenios, declaraciones, mecanismos de los organismos de derechos humanos, tal como nos lo relataba el comisionado Pajarito sobre el conjunto de situaciones que el Estado ha avanzado, pero también los que ha dejado de hacer, y que los acuerdos de paz en Guatemala guardan una legalidad a través de la ley marco. Así que muchas veces cuestionamos que si esos compromisos están vigentes o son solo un recuerdo. Realmente lo que tiene el acuerdo de identidad son derechos fundamentales, y lo que son derechos fundamentales tenemos que tener la habilidad de trasladarlo a la acción del Estado. ¿Cómo valorar las acciones? ¿Cuál es el cumplimiento estratégico de las demandas actuales de los pueblos indígenas que trascienda lo cultural y los reconocimientos? Creo que Guatemala ha avanzado mucho en los reconocimientos, pero falta, por eso también el señor presidente ha firmado las agendas territoriales con los pueblos indígenas, pero lo que nos muestra esa agenda territorial es que se trasciende de lo cultural, se trasciende de los reconocimientos y se cae a la necesidad de la inversión, de las necesidades locales de infraestructura, de desarrollo de mercados. Y es allí también donde debemos ver a los pueblos indígenas. Es necesario seguramente alinear la acción del Estado a partir de los esfuerzos interinstitucionales en coordinación con los pueblos indígenas. Y creo que ese es el compromiso que tenemos. Y si bien no estamos todas las instituciones aquí, nuestra habilidad será trabajar de forma conjunta en línea con la política general de gobierno y también con los compromisos que el señor presidente tiene ahora. Como ustedes saben, está interactuando directamente con los pueblos indígenas a través de las asambleas de las autoridades ancestrales de pueblos indígenas, y de ahí surge una nueva experiencia que no se había dado. Creo que solo en 1980 se dio una dinámica de esa manera, y hoy en un contexto totalmente diferente se genera esa condición. Pero no los podemos dejar solos, me refiero al presidente y a los pueblos indígenas. Toda la institucionalidad debe sumarse a empujar esa agenda que ahí se acuerde. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Martín Mateos Chavé. Bueno, es así como finalizamos con la segunda ronda de preguntas. Yo ya tengo en mis manos las preguntas que ustedes redactaron. Por razones de tiempo, vamos a dar nada más 3 minutos para la respuesta de cada uno de ustedes. Pues nos va a apoyar también nuevamente la compañera para controlar el tiempo. La primera pregunta que tengo es para el Ministerio de Trabajo. Dice, ¿cómo crear institucionalidad que contribuya a concretar un Estado plural y qué rol tendría la CIE para ello? Bueno, yo creo que cuando hablamos de un Estado plural nos referimos justamente a la participación de toda la sociedad guatemalteca en la toma de decisiones, que se tome en cuenta las demandas y necesidades de todos. Desde esa concepción entendemos un Estado plural, en donde pues definitivamente se logre el bien común, tal cual es el fin supremo del Estado de Guatemala, que se atienda todas las demandas. Creo que desde ahí lo entenderíamos. En cuanto a qué rol juega el Ministerio de Trabajo, yo creo que es lo que he relacionado anteriormente. Creo que no solo es una responsabilidad de una institución o de un ministerio como tal, si es de toda la institucionalidad
en el cumplimiento de las competencias institucionales. Si cada quien asume el compromiso y cumple con lo que le corresponde desde la institucionalidad, se puede avanzar. Yo creo que desde ahí está el llamado, la reflexión de la obligación que tenemos como empleados públicos, como servidores públicos para cumplir. En cuanto al rol de la coordinadora institucional, definitivamente, justamente en ese marco se ha estado analizando también de que ahí coincidimos muchos de prácticamente la institucionalidad indígena dentro del Estado. Creo que es importante el poder fortalecer ese espacio en todo sentido de la palabra, desde el compromiso de las autoridades superiores de cada institución que lo conformamos, para darle realmente esa importancia de las decisiones, de las acciones que ahí se plantean. Pero seguramente no solo es desde esa coordinadora, sino que es en todos los espacios en donde estamos confluyendo muchos representantes de pueblos indígenas y tomar conciencia del compromiso y responsabilidad que tenemos para con la sociedad guatemalteca. Entonces, desde ahí yo dejaría ese resumen de que cómo construir, justamente tomando en cuenta la participación de todas y todos en esta Guatemala y, por supuesto, en atención a sus demandas y necesidades. Matías Chávez. Ahora la pregunta es para CGPLAN. ¿Cómo pasar del papel a la acción concreta, considerando la rigidez de la burocracia del Estado? Pues en principio es el compromiso de las personas. De la manera que somos sensibles con la necesidad humana, será más fácil tal vez impulsar esas nuevas herramientas que se necesitan. Y yo creo que es por ahí donde debemos estar. Sé que se generan unas actividades del Estado en un marco demasiado formal, pero si tomamos en cuenta lo que la comisionada nos decía, que se elaboran informes y los informes no reflejan la realidad de país, nos decía ella. Yo creo que si esa es la convicción, en realidad nuestro cumplimiento de obligaciones tal vez esté más en el plano formal que en el plano real. Y ese es el esfuerzo que se necesita, por más que se ha tratado de trabajar por la gestión por resultados. No ha sido suficiente. Tendremos que hacer mayores esfuerzos, toda la institucionalidad, por supuesto, para que se trascienda de ese papel, porque no es suficiente evitar un hallazgo de Contraloría, si al final los hallazgos deberían ser aquellos que no transforman la condición de vida de las personas. Nuestro sujeto de trabajo son las personas, y es que si no logramos ver los cambios, esa pregunta se ha hecho por mucho tiempo, por largos años, con el Banco Mundial, por ejemplo, que han invertido muchísimo en el mundo para eliminar la pobreza, pero no se logra revertir la realidad. Entonces esos creo que son los esfuerzos. Tenemos que ver la realidad y que nuestros papeles, nuestros informes, nuestros documentos no son suficientemente buenos si solo cumplen con lo formal y no tienen un alcance hacia la realidad del ser humano. Gracias. Matías Chávez. La siguiente pregunta va para Codisra. ¿Considera que en Guatemala realmente ha existido institucionalidad indígena? Bueno, es una pregunta bastante compleja, ¿verdad? La institucionalidad indígena sí ha habido desde resultado de los acuerdos de paz, desde el 2002, la creación y la necesidad de la creación de una CODISRA, de FUDIGUA, de DEMI, de Academia de Lenguas Mayas, entre otras instituciones, han sido parte de ese esfuerzo que no necesariamente, y también se ha señalado, ¿verdad?, que no necesariamente ha sido como un regalo del Estado y que surgió, sino es la lucha también de mujeres y hombres que no tenemos que olvidar para poder dignificar esos espacios y poder rescatar la misión que tienen estas instituciones, porque tienen una misión muy grande que debería de ser, como ya lo decía el licenciado Sacachot, de responder a la población que está esperando resultados, también de ver acciones concretas.
hacia los problemas que deben responder, ¿verdad? Entonces, la institucionalidad indígena ha estado, y el problema ha sido, como ya hemos señalado en otros momentos, también ha sido la politización de esos espacios que pudo haber afectado su accionar, ¿verdad? En años anteriores, en gobiernos anteriores, ha habido una politización, lo que no ayudó para avanzar con esos compromisos, y eso ha colocado también esa institucionalidad en una situación bastante débil en este momento, y también afecta el accionar también de otros actores sociales, como ya sabemos, el atentado que ha habido contra líderes indígenas, líderes mayas, que son víctimas de esa agresión y que actualmente también pone en peligro esa institucionalidad indígena. Entonces creo que el reto ahora, un 9 de agosto, es pensar y repensar cómo fortalecer esa institucionalidad indígena, y que la institución no es nada sin las personas, sin ese compromiso, sin esa proyección social que debería de rescatar esa institucionalidad como pueblos indígenas que somos. Eso diría yo en relación a la pregunta. Gracias. Mateos Chávez. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta, que esta va dirigida para los tres. Vamos a empezar con el orden del Ministerio de Trabajo, CGPLAN, y finalizamos con la señora comisionada. La siguiente pregunta dice de esta manera: en pocas palabras, ¿qué le dirían a los servidores públicos para la efectiva atención del derecho a los pueblos indígenas? Por favor, licenciado Barán. Que cumplamos con la responsabilidad y el compromiso que asumimos desde el momento que ingresamos al servicio público. En la medida que cumplimos con esa responsabilidad, aportamos justamente al objetivo, a la función de cada institución pública. Eso es lo que yo diría. Mateos Chávez. Vamos con el licenciado Martín para que nos pueda dar una respuesta a la pregunta que se le planteó. Pues lo que se necesita es un compromiso, y que ese trabajo es en conjunto. Ninguna de las instituciones será exitosa si no enlaza sus esfuerzos con las demás entidades comprometidas en la realización de los deberes de Estado. Mateos Chávez, voy a leer nuevamente la pregunta. Dice, en pocas palabras, ¿qué le diría a los servidores públicos para la efectiva atención del derecho a los pueblos indígenas? Pues esta pregunta es una pregunta como reflexiva, para que cada servidor público que hoy nos acompaña y los que nos están viendo también a través de la transmisión del canal de gobierno, también podamos reflexionar. Este espacio pues se propició para ese objetivo, para que pongamos sobre la mesa este tema de la importancia que tiene para cada uno de nosotros como pueblos indígenas que convivimos en este hermoso país. Es de suma importancia que quizás en estos momentos desde las instituciones no se estén realizando alguna acción tan puntual, pero que este día pueda marcar la diferencia, para que ya en nuestro anteproyecto del POA 2026, cuando ya nos toque reprogramar, lo podamos incluir, que podamos redireccionar esas acciones para que podamos atender a la población indígena. Bueno, ahora sí, le voy a dar la palabra. Gracias. Bueno, yo diría que no todo está escrito en piedra, ¿verdad? Hay leyes, hay normativas no está escrito en piedra, y sabemos también que toda la historia de Guatemala ha sido monoétnico, monocultural, y todo termina en mono, ¿verdad? Porque no se reconoce la diversidad de los pueblos indígenas, la riqueza que hay. Por lo tanto, cuando se nos cuestiona como servidores públicos, habría que pensar en el compromiso que se tiene al llegar ahí, cuando no aparece, digamos, y decimos, es que no está, en ninguna parte aparece tal situación. Pero creo que se puede pensar en ese cambio, en esa transformación para poder crear y dejar un precedente de todo eso. También es un compromiso social el pensar, en el caso de los pueblos indígenas, en esa filosofía de la colectividad, en ese compromiso colectivo
de no llegar en esos espacios a olvidarnos de esas grandes luchas, de esos espacios, de quienes han iniciado una gran lucha histórica durante más de 500 años, que es lo que decían nuestros ancestros y ancestras, y no olvidarnos, porque llegamos en ese espacio en donde se nos invita a politizar esos espacios o partidizar esos espacios, cuando hay todo un pueblo que espera de esos cambios. Así que para mí es un llamado también para todos y todas a que podamos transformar y no olvidarnos de ese compromiso colectivo que tenemos como pueblos. Gracias. Matías Chávez, señor comisionado, le voy a dar la palabra al licenciado Barán, que también va a completar la respuesta. Yo creo que es fundamental complementar lo que manifesté respecto a cumplir con el compromiso, pero tomando en cuenta justamente para qué está organizado el Estado de Guatemala, que como dije al principio es para buscar el bien común. Y cuando buscamos el bien común significa atender todas las características de la sociedad guatemalteca. Si atendemos a todos los pueblos que conformamos el Estado de Guatemala, pues estamos cumpliendo con la igualdad de derechos. Es en esta línea que estamos manifestando la obligación y la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos, como empleados públicos, como servidores públicos, de atender, de cumplir nuestra responsabilidad en este marco, en esa proyección, tomando en cuenta la característica del Estado de Guatemala. En esta línea es donde está mi planteamiento, que tal y como decía la señora comisionada, puede ser que hay cosas que no existan, pero ahí es donde está nuestro aporte, nuestra responsabilidad de aportar a ese bien común, por supuesto, realizando las acciones que corresponden. Únicamente, comisionada, gracias. Matías Chávez, sabemos que el tiempo para dar respuesta a cada una de las preguntas fue bastante corto. Este tema es bastante extenso y bastante profundo, que es necesario pues que tengamos y propusiéramos este tipo de espacios para poder continuar con las reflexiones y dialogar y llegar a consensos. Pues me gustaría preguntarles a los tres ponentes si quisieran dar algún último mensaje o puntualizar en alguna otra idea para, ya que tenemos acá con nosotros a varias autoridades, pues si alguien quiere agregar algo más, alguna otra intervención, pues el momento es para ustedes también. Por favor, señora comisionada, gracias. Bueno, tal vez el llamado sería no acostumbrarnos a solo acordarnos un 9 de agosto y decir vamos a celebrar el Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas, sino debería de ser para reflexionar como lo estamos haciendo ahora y también para estar en los zapatos de las personas que buscan todos los días una mejor vida, la dignificación de su ser como persona y que no sufra más ningún tipo de discriminación ni racismo en el ámbito en que se desenvuelva. Y que reconozcamos que este país tiene mucha riqueza, tiene una gran riqueza histórica y todavía tiene mucha riqueza, pero en la medida que no actuemos, en esa medida también se va perdiendo lo poco que nos queda. Solamente eso, muchas gracias. Matías Chávez. Licenciado Martín. Muchas gracias. Pues la razón del 9 de agosto es una oportunidad para darles relevancia a la existencia, a las demandas de los pueblos indígenas. Y yo creo que Guatemala puede convertir el 9 de agosto en una rendición de cuentas. Sería muy importante que pudiese tener espacio esa acción de cada uno de los ministerios en atención a los pueblos indígenas. Y es correcto que se sepa y que se mejoren esas iniciativas. Finalmente decir que la planificación es flexible, es decir, depende de los señores ministros, depende de las autoridades de incluir ese conjunto temático. Buen día, presidente, mucho gusto. Janira ni Matioshich, Chive, Romashok Tijón, Chupan Rijuramajre, Chupan Rijunimalej Ijre, Mateos Chive, Ocamín Ashchindi Jole Luquisel Taktzij, Mateos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención. Yo voy a proceder a darle las conclusiones de este foro. Bueno, vamos a iniciar con, que es tal y como lo manifestaron en su momento acá los ponentes, que es de suma importancia. La primera conclusión sería que es de suma importancia el reconocimiento de la pluriculturalidad.
la dignificación y reconocer el pleno derecho de los pueblos indígenas, sensibilizar a la población para que podamos convivir los 4 pueblos en este país. Otra de las conclusiones sería que tanto los funcionarios públicos y también como todos los servidores, somos sujetos y portadores de una obligación en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas para brindar los servicios públicos, que estamos obligados a observarlos. Otra de las conclusiones que tenemos, no solo los ministerios, sino que también tanto las secretarías, las comisiones, todas las instituciones públicas deben de atender también las demandas de la población indígena, proyectarlos dentro de sus planes y programas para la atención de sus necesidades, y que cada proyecto de desarrollo debe de venir desde las poblaciones indígenas y no viceversa. Otra de las conclusiones finales, que sería, se hace un llamado a trabajar en conjunto, que toda la institucionalidad del Estado trabajemos en conjunto, alineado con los compromisos del gobierno actual. Con esto nosotros concluiríamos la parte del foro. Muchas gracias. Matios Chivé y Bonogel, Xocoje Chupandi Juramajrey. Matios. Un fuerte aplauso a nuestros panelistas por su gran aporte a este importante foro. Muchísimas gracias por su participación. Y para cerrar este espacio de diálogo, tenemos el honor de contar con la intervención del señor presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien nos brindará unas palabras. Señor presidente, bienvenido. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto celebrar este día tan importante en el Palacio Nacional. Bienvenidos, hermanos y hermanas de los 4 pueblos de Guatemala, y bienvenidos especialmente hermanos y hermanas de los pueblos indígenas. Hago propio el vocativo del maestro de ceremonias. Hoy conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un día que entraña un profundo significado para un pueblo como el de Guatemala, que tiene profundas raíces de origen ancestral y raíces que se manifiestan y que se proyectan para nuestro presente vivo. Desde el gobierno de un país eminentemente indígena como Guatemala, rendimos homenaje al trabajo y a la lucha histórica de quienes a lo largo de los siglos han resistido, han preservado su identidad, sus formas de organización y su sabiduría ancestral. Los pueblos indígenas son un motor fundamental de nuestra sociedad, lo han sido siempre, y su fuerza vital contribuye al país que somos, pero sobre todo contribuye a la visión del país que podemos ser. En este día no solo reflexionamos sobre los logros alcanzados, sino también sobre los retos que aún tenemos que enfrentar. Desde 1947, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de las Naciones Unidas emprendió una misión esencial: visibilizar la discriminación que sufren los pueblos indígenas alrededor del mundo.
Su trabajo nos dejó el informe Martínez Cobo, que reveló al mundo la magnitud de una desigualdad histórica, señalando que millones de personas indígenas vivían sumidas en la pobreza, sin acceso a derechos fundamentales y sin la oportunidad de participar plenamente en la vida política y social de sus tierras. Ese informe, elaborado bajo la dirección de un hombre valiente y comprometido con la justicia, el guatemalteco Augusto Willemsen Díaz, recabó información sobre las condiciones de vida de los pueblos indígenas y marcó un hito en la lucha por sus derechos. Fue una voz global para poner fin a las injusticias que han marcado la historia de estos pueblos, para que finalmente puedan vivir en condiciones de igualdad y de dignidad. A más de 40 años de la publicación de ese informe, podemos afirmar con optimismo que el mundo ha dado pasos importantes en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. El convenio 169 de la OIT, ratificado por Guatemala en 1996, marcó un hito en el reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007, así como la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en el 2016, son ejemplos contundentes de estos avances y, sin embargo, no son suficientes. Sabemos que aún hay un largo camino por recorrer. En Guatemala, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es una deuda histórica que estamos comenzando a saldar. La firma del Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas en 1995 fue un paso fundamental en la dirección correcta. Sin embargo, 30 años después, muchos desafíos persisten, ya que las voces indígenas siguen siendo marginadas en muchos espacios. Estas voces merecen representación efectiva. El país que estamos construyendo necesita que estas voces tengan representación efectiva. Y las personas indígenas merecen acceso a los derechos y oportunidades que la Constitución garantiza para todos sus ciudadanos como condición fundamental de que podamos realmente hablar de ciudadanía en nuestro país. Nuestros esfuerzos como gobierno de diálogo constante y cercano con las autoridades de los pueblos originarios son un esfuerzo para avanzar en la transformación de esa realidad. Al inicio de esta intervención mencioné que Guatemala es un país indígena y a pesar de ello somos un país que en muchos aspectos sigue exhibiendo rasgos de racismo. Y en ese racismo está uno de los principales soportes históricos de la desigualdad en nuestra sociedad. Las personas indígenas siguen sufriendo brechas de acceso en términos de salud, de educación, de empleo y del ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. Las mujeres indígenas son las más afectadas por esta marginación. Persisten además amenazas a las formas ancestrales y a las formas contemporáneas de organización política y de administrar justicia, y a la defensa de los derechos y del territorio que siguen afectando a muchos líderes indígenas. Y en ese sentido, quiero aprovechar esta ocasión para expresar nuestra preocupación ante la constante criminalización de la que son víctimas diversas autoridades indígenas, como es el caso de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, defensores de la democracia y hombres de paz, con quienes nos solidarizamos. Y no podemos como sociedad
tolerar este tipo de acciones que atentan contra la democracia y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala cometidas desde instituciones de justicia cooptadas. No podemos mirar hacia el lado. Como gobierno de Guatemala, estamos comprometidos con la lucha contra el racismo y la exclusión. Este compromiso se ve reflejado no solo en palabras, sino en acciones concretas que buscan garantizar la plena igualdad de los derechos. Y en este contexto quiero reafirmar el compromiso de mi gobierno, en especial de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos, COPADE, para seguir trabajando en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno y en la dignificación de su memoria. Sabemos que la deuda histórica con los pueblos sigue pendiente y continuaremos con la obligación de garantizar la justicia, la dignidad y los derechos de las víctimas. Hoy, el gobierno y la sociedad guatemalteca en general deben redoblar esfuerzos para reconocer y valorar en su justa medida la importancia vital de los pueblos indígenas en un marco democrático que apela a la igualdad, a la unidad y a la lucha contra todo tipo de discriminación. Hoy, más que nunca, reafirmamos que los pueblos indígenas no son solo parte de la historia guatemalteca, sino que son protagonistas del cambio, del presente y constructores del futuro. El camino que tenemos por delante sigue siendo largo. Las deudas históricas, las brechas estructurales, no son cuestiones que se resuelven de la noche a la mañana. Pero juntas y juntos, como nación, con la fuerza de nuestra diversidad y de nuestra pluriculturalidad en la unidad, avanzaremos hacia un futuro donde la justicia, la equidad y el respeto por los derechos de todos los pueblos, incluyendo los pueblos indígenas, sean una realidad y no solo una promesa. Juntos y juntas, lograremos que este nuevo camino de justicia y concordia sea una ruta irreversible hacia el bienestar compartido de los 4 pueblos. Muchas gracias. Hemos escuchado el mensaje del señor presidente de la República. Le invitamos, señor presidente, a quedarse en esta tarima y a los panelistas, por favor, a pasar al frente de esta tarima para poder tomar una fotografía de este foro importante que hemos llevado a toda la población guatemalteca y a los presentes acá en el Palacio Nacional de la Cultura, en el Patio de la Paz. Por favor, amigos de los medios, les invitamos a poder tomar ahí la palabra, por favor, en la parte del medio. Señor presidente, muchas gracias. Y tomamos esta importante fotografía. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso, por favor, para nuestros panelistas. Señoras y señores, de esta manera estamos dando por concluido el foro interinstitucional en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este momento, señoras y señores, agradecemos también la sintonía de cada uno de nuestros televidentes y a los amigos conectados a nuestras redes sociales. Gracias por su participación y de esta manera damos por concluido el evento. Muchas gracias por su presencia.
nadie se quede atrás.